Bienvenidos a un nuevo programa de Construyendo Futuro, un espacio de comunicación del Foro Politécnico y la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. En la presente tenemos la participación del ingeniero Eduardo Barredo, con una amplia participación y experiencia en el área eléctrica del país. El tema a tratar es la situación del sector eléctrico y sus perspectivas. Bienvenido, ingeniero Barredo, adelante. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes unas reflexiones sobre la situación del sector eléctrico, ¿no? Yo entré a trabajar en el sector eléctrico en el año 75, hace 48 años, ¿no? Y ha habido etapas en donde ha habido problemas, se han ido superando, y pensábamos que hace unos 5 o 6 años teníamos ya un sistema eléctrico muy robusto en el país, líneas de 230 en anillo, generación hidroeléctrica importante, un sistema ya de 500.000 voltios, y no creímos, nunca se nos ocurrió que podíamos llegar tan pronto a una situación de racionamiento de energía, que son los que muestran a la ciudadanía una situación deplorable, ¿no? Porque lo peor que puede ocurrir en el servicio público de electricidad es que no esté en capacidad de suministrar la energía que demandan los usuarios, ¿no? Eso es gravísimo, ¿no? Entonces yo sí quería tocar rápidamente el por qué hemos llegado a esto, ¿no? Brevemente les diré que el problema que tenemos es un problema de energía, no es un problema de potencia. El problema de potencia se produce cuando la demanda máxima, supongamos, es 5.000 megavatios, y mi parque generador no alcanza los 5.000 megavatios, bien sea porque se han dañado máquinas por alguna razón, ¿no? Entonces no puede ocurrir la demanda máxima y se producen cortes obligados en la noche, ¿no? Esa no es la situación. Nuestra generación tiene una capacidad total de algo así como unos 7.000 y pico megavatios, muy superior a los 4.500, 600, que es la demanda máxima, ¿no? El problema ocurre en la época de estiaje, en el que la cantidad de energía, de agua que llega a las centrales hidroeléctricas les permite operar unas cuantas horas a plena carga, pero no todo el día. No todo el día. Entonces, en la época de estiaje, en la temporada de estiaje, es fundamental la participación del soporte térmico. Básicamente en el país tenemos unos 5.200 megavatios hidráulicos, y yo diría deberíamos tener unos 2.000 megavatios térmicos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que no se concluyó el ciclo combinado, que son en Machala, y eso implica 170 megavatios menos, ¿no? Una turbina de vapor de 100 y una de gas de 70. Y por otro lado, se dejó ir las 4 unidades de Electrogil, que sumaban 180 megavatios, y que ya veo que hace poco tiempo se ha logrado que regresen esos 180 megavatios, aunque sea con otras máquinas. Pues son unas máquinas de las mismas características, que estarían en el próximo, listos para el próximo estiaje, ¿no? Entonces ahí tenemos 360 megavatios más o menos, que nos estuvieron faltando. Pero aún así deberíamos haber tenido unos 1.700 megavatios térmicos, y lo que se necesitaba, eso quiero que todo el mundo esté claro, lo que se necesitaba para apuntalar la generación hidroeléctrica, que estaba reducida, que se reduce por el estiaje, y eso es algo absolutamente normal,
se necesitaban unos 1.500 megavatios térmicos, pero estuvieron disponibles solo 800. Es decir, que habiendo 1.800, se necesitaban 1.500, es decir, había un margen de 300, pero solo estuvieron operativos 800. Entonces, es un tema gravísimo. ¿Por qué estuvieron una capacidad tan pequeña cuando todo el mundo sabe que hay estiaje en la región amazónica, que es donde están las principales hidráulicas, y que este estiaje va de octubre a marzo, aproximadamente, son los 6 meses. Y entonces toda la vida, eh, en la época lluviosa, que va de abril a septiembre, es cuando se hace el mantenimiento de las unidades térmicas para que estén en perfecto capacidad de funcionamiento en la época lluviosa, en la época de estiaje. Y eso no ocurrió. La, la razón de esto no es pues la incapacidad de los técnicos de la SELEC, que es la empresa que fundamentalmente tiene esta generación térmica, eh, porque todos conocemos pues la capacidad de ellos, son compañeros ingenieros de muchos años, y también los técnicos, la gente, los profesionales del sector son de muy alto nivel, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió es que el Ministerio de Finanzas se dedicó desde el año 2017 o 2018, entiendo, por ahí, a retirarle fondos a las empresas públicas para cubrir necesidades fiscales. Y eso es una barbaridad. La ley dice que las empresas públicas, cuando tienen excedentes, ¿no? Estos excedentes en sus estados de pérdidas y ganancias deberían ser entregados al Estado, que es, entre comillas, su accionista, su dueño, ¿no? Pero en el sector eléctrico esto no tiene por qué ocurrir porque la tarifa está fijada de acuerdo a los costos. Entonces, y está calculada muy cuidadosamente para que se cubran los costos, incluyendo los requerimientos necesarios para la expansión. En algunos casos los puede cubrir el Estado y ese es otro tema, pero no habría excedentes. Lo que obviamente sí existe es valores en las cuentas corrientes, digamos, en la cuenta única que está en el Banco Central, pero ese dinero es de la empresa pública y debe ser utilizado por ella para sus actividades que pueden estar programadas para después de algunos meses, ¿no? Entonces, es una barbaridad que se haya utilizado ese dinero, eso considero que es absolutamente ilegal. No podía intervenir el Ministerio de Finanzas en las cuentas de las empresas y llevarse el dinero como hicieron con CENEL y CENEC. Sé que lo han disfrazado después con una especie de convenios de préstamos, pero realmente esto es terrible porque ha generado que no tuvieran estas empresas los recursos para hacer los mantenimientos, y esto ha traído una crisis para todo el país con pérdidas gigantescas que son muchas veces superiores a los valores que fueron utilizados o que faltaron de usar, digamos, por parte de las empresas, ¿no? Ahora, adicionalmente, debemos entender que hace algunos años se construyeron centrales hidroeléctricas. Nunca se ha hablado de las térmicas. Hay mucha gente que piensa que en el año 2007 al 2016 no se construyeron centrales térmicas. Eso no es verdad. Como las centrales hidroeléctricas se demoran 4 o 5 años en construirse, en los primeros años de esa década, digamos, hablando por los años 9, 10, 11, se sabía que había que contratar centrales térmicas y se contrataron. Se contrató la central de Esmeralda, de Jarambijó, de Quevedo, 2 centrales en Santa Elena, Givino, Huango Polo, Sacha,
se contratara y están en funcionamiento. Entonces, indicaba yo que además de este problema de la falta de mantenimiento, había un incumplimiento total del plan de expansión, simplemente no se ha hecho absolutamente nada. O sea, ya en este momento tenían que estar en operación otras centrales. Por ejemplo, la central Ayuriquín de 204 megavatios, que es de vertiente del Pacífico, central hidroeléctrica vertiente del Pacífico, parte del complejo Tuachi Pilatón, ya debía estar en funcionamiento. Y tenía que estar en funcionamiento también un ciclo combinado, tenía que estar en funcionamiento hasta Cardenillo, tenía que estar en el 2023, de acuerdo con el plan. Entonces, esa es realmente la causa y no es, y eso debe ser clarísimo, no es en ningún momento la causa del racionamiento, los estiajes, porque los estiajes siempre hay, todos los años ha habido, y lo hemos pasado sin ningún problema, ¿no? Ni es tampoco el aumento inusitado del consumo, porque los hogares ecuatorianos ahora ya tienen una gran situación, una situación económica maravillosa y ahora tienen entonces altísimos consumos, según la teoría del expresidente Guillermo Lasso, ¿no? Y que por eso aumentó la demanda y eso no es así, eso es absolutamente falso, ¿no? Es simplemente el hecho de que las empresas, en este caso sobre todo Select, no hizo los mantenimientos a las unidades térmicas por falta de recursos y no cumplió con el plan de expansión, ¿no? Esa es la primera parte que quería mencionar. Pero vamos ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero, lo obvio, ¿no? Lo obvio es hacer el mantenimiento de todas las unidades térmicas, ¿no? Lógico. Para hacerlo, como en este momento estamos con situación en que es obligatorio el aporte de todo el parque térmico, no puede ser intervenidas en este momento. Pero este es el momento de adquirir todos los repuestos para que en el mes de abril o mayo, apenas las condiciones lo permitan, se entre en forma muy intensa a realizar el mantenimiento de todas esas unidades con los repuestos que deben ser adquiridos en este momento. También hay unidades muy antiguas que algunos consideran que no conviene ya darles, eh, mantenerlas por el alto costo de sus reparaciones, ya debido a que su vida útil prácticamente ha concluido. Y ahí la solución que planteamos es de reemplazar esas unidades. Me refiero, por ejemplo, a las turbinas de gas de Aníbal Santos, las más antiguas, por unidades similares, pero modernas, ¿no? Aprovechando entonces lo que se llama el balance de planta, que es las facilidades de combustible, los transformadores de elevación de las máquinas, etcétera, ¿no? Y inclusive en algunos casos se puede hasta aprovechar hasta las bases y poner, si se logran conseguir máquinas que tengan la misma disposición de pernos de anclaje y rápidamente instalarlas. De hecho, eso es lo que se va a hacer en lo que va a hacer el Energy Kill con las máquinas de Electrokill. Son nuevas máquinas, pero las va a poner en el mismo sitio que estaban las otras, ¿no? Esa es una solución rápida, ¿no? Que podría solucionar el problema de las máquinas estas que están fuera de uso, ¿no? Obviamente, terminar el tema del ciclo combinado, ¿no? Ahí hay que hacer un peritaje de las condiciones en las que están las turbinas, ya que están varios años sin instalación, ojalá no tengan deflexiones en los ejes. Pero en todo caso, hay que hacer un peritaje y ver qué es lo que se necesita y culminar su instalación en la forma más rápida, ¿no? Y bueno, y de ahí cumplir con el plan de expansión, ¿no? Básicamente eso es lo que en este momento consideramos necesario para superar la emergencia, ¿no? Estoy a la orden para alguna pregunta sobre este tema de la situación crítica de racionamiento, ¿no? Sí, Eduardo, no se me puede dar la palabra. Adelante, Giovanni. Con respecto a la situación de la emergencia, también no se ha considerado o también se considera dentro de las propuestas del foro,
un poquito ya incluir a la sociedad sobre el tema del buen uso de la energía y de eficiencia energética, ¿no? Está claro que el tema climático es un factor que va a estar siempre ahí, va a estar todos los años, quizá el próximo año sea más severo, pero yo también creería y consideraría de que ya nuestra sociedad ya debemos irla preparando, ¿no? Para el tema de un buen programa de eficiencia energética, ¿no? Incluso entiendo que las tarifas en Estados Unidos, utilizar los equipos como lavadora, planchar a la 1 de la tarde es un crimen porque la tarifa ya es súper cara. De pronto, ¿no? De pronto ir trabajando en el tema de pliego tarifario también para poder motivar de una u otra manera que los usuarios cuiden la energía. Porque el tema de la demanda, como ustedes conocen, el promedio, si mal no recuerdo, anual está entre el 6 y el 8% de crecimiento anual por el tema de la demanda. Y esto cada año se va a hacer un poquito más eh, de tomar atención, porque como sabemos, las centrales y tanto de generación térmica y hidroeléctrica no son rápidas de construirlas, ¿no? De pronto también que sí consideramos que ya la sociedad debe ser un actor importante, incluso de los nuevos profesionales también, ya de ir empujando bastante lo que es el tema de la eficiencia energética. Eso, Eduardo. Gracias. Bueno, a ver, yo creo que es obvio que la eficiencia en el uso de la energía, al igual que la eficiencia en todas las actividades de la vida, debe ser algo hasta cultural, debe estar impreso en nuestra forma de vida, digamos, ¿no? Si nosotros no podemos estar desperdiciando, despilfarrando cosas. Bueno, ahí puedo hacer una digresión un poquito. Nuestro modelo ahora de civilización tiene también mucho despilfarro. Nosotros vemos que hay cosas de uso de pocos años y hay que desecharlas a los 3 años porque ya son obsoletas, los celulares, las computadoras, etcétera, ¿no? Y muchas cosas. O sea, eh, vivimos, yo digo, de despilfarro de recursos para aumentar la demanda de bienes y favorecer, digamos, a las empresas fabricantes y comercializadoras de bienes y servicios. Pero bueno, el tema de la eficiencia tiene toda la razón, Giovanni, es algo que hay que insistir y hay temas regulatorios importantes al respecto, ¿no? Sin embargo, y eso sin oponerme al tema de la eficiencia energética, sigo a decir que la situación nuestra del Ecuador es diferente de la de los países de Europa, Estados Unidos, porque tenemos aquí un recurso hidráulico enorme y barato, ¿no? Gigantesco, que es un regalo que tenemos de la naturaleza y que no lo estamos aprovechando, ¿no? La capacidad hidroeléctrica económicamente factible, más o menos en el Ecuador, supera los 20.000 megavatios. Supera. Hay algunos cálculos que hablan de 30 y pico mil, 40.000 megavatios, porque es un país muy rico en agua, ¿no? Y el agua se va sin, cae de nuestras montañas a donde es llevada por energía del sol realmente, ¿no? En el fondo la energía hidráulica termina siendo energía solar, ¿no? Porque es el sol el que lleva el agua del mar o de los ríos a la atmósfera, la deposita en lugares altos y ahí cae pues con una gran energía eh, que se debe a la altura donde la colocó el sol, ¿no? Pues entonces tenemos un recurso enorme y esto es importante, después lo vamos a ver en el plan de expansión, es una reflexión, porque se habla mucho en otras sociedades de la necesidad de las energías no convencionales y de las energías solares, de energía eólica y de las otras, ¿no? Pero claro, son países donde ya han agotado totalmente sus capacidades de generación hidroeléctrica y ese no es nuestro caso, ¿no? Entonces, sí es cierto, en cambio, que hay un tiempo, 4 o 5 años para construcción de centrales y tenemos
problemas inmediatos que se pueden solucionar con generación térmica rápida. Un ejemplo es lo de Electrohit, que ya en pocos meses ya va a estar. Lo de Telbogas Machar debería estar también en poco tiempo. Y un ciclo combinado andando rápido, podemos tener por lo menos la parte de ciclo simple de gas en quizás menos de un año, ¿no? Y la parte de vapor en unos 6 meses posterior, ¿no? Es decir, en 2 años debería estar solucionado el tema, ¿no? El próximo año, el 24, va a ser poco crítico. La eficiencia energética puede ayudar a reducir las demandas, pero eh, debemos trabajar intensamente ya en construir rápidamente las centrales que son necesarias. Perfecto, gracias, gracias, gracias. A ver, quisiera hablar un poquito ahí sobre el tema del plan de expansión. Yo vi en el plan de expansión último que se vea la contratación de 500 megavatios de energías renovables no convencionales. Pero, ¿qué son estas de las energías renovables no convencionales? Porque renovable es la hidráulica. Pues no convencional es porque no estamos acostumbrados a usarlas. Entonces, la eólica es no convencional, la solar, la fotovoltaica es no convencional, la geotérmica, que todavía no la tenemos, sería no convencional. Y podría ser que después de algunos años, esto que en este momento es no convencional, llega a ser convencional, ¿no? Debería ocurrir, ¿no? Entonces, nosotros, como indicaba hace un momento, tenemos una enorme capacidad hidroeléctrica y me temo que algunas personas que estén impulsando el que ya no se hagan centrales hidroeléctricas porque supuestamente se hicieron muchísimas y que las hidroeléctricas tienen el problema de los estiajes, que como hay el estiaje, entonces no es no construir hidroeléctricas, sino otra cosa. Eso es un grave error, porque la única manera de tener energía eléctrica realmente barata son las hidroeléctricas, ¿no? Una hidroeléctrica, aquí tengo un dato, por ejemplo, del el costo del kilovatio hora, el costo de capital. El costo de capital es el costo más importante en la hidroeléctrica, ¿no? Porque la operación de mantenimiento es relativamente bajo, pero la inversión es alta. Entonces siempre se dice que hay un costo importante de capital. En, en, la, en coca, con la producción que tiene coca, este año ha sido el factor de plata de 61%. Ha producido 7.500, va por los 7.000 y pico gigavatios hora, es decir, millones de kilovatios hora, ¿no? Cada kilovatio hora, considerando su vida útil a 50 años, estaría apenas con una tasa de 7.2, que es lo que se ha obtenido en los créditos, tendría apenas 2,09 centavos. Se me ha dicho que eso de los 50 años está bien para cálculos económicos, pero que hay que ver que el flujo no es ese, porque la obra hay que pagarla en 12 años o en 25 si se hace una concesión. Pero inclusive, si fuera un crédito a 12 años, durante esos 12 años, el valor por kilovatio sería de apenas 3,57 centavos, ¿no? El costo de capital. El costo de operación no es más de un centavo. Tenemos una energía que tiene un valor infinitamente menor o mucho menor que todas las otras clases de energía, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con el estiaje? Claro, el estiaje va a haber, y el estiaje implica que nuestro parque generador va a trabajar entre un 50 o 40%. Podría ser un estiaje muy grave que sea menos de eso, ¿no? Nuestro parque en este momento es 5.200 megavatios y en época de estiaje está trabajando con unos 2.200, 2.300 megavatios, ¿no? Eso estamos hablando de un poquito menos del 50%. Sin embargo, está abasteciendo más del 60% de energía del país, ¿no? Es decir, no es que desaparece, sino simplemente se reduce. Entonces, debe ser soportado por un parque térmico. El parque térmico debe estar en condiciones de operar
mayormente en épocas de estiaje severo, y si el estiaje no fuera severo, pues mejor que no opere y nos ahorramos una fortuna de combustible. Solamente pensemos un momentito, una central como Coca, que ha producido en este momento más de 7.000 millones de kilovatios hora, ¿no? Eso hubiera demandado en combustible cerca de $1.000 millones en el año, en un año, ¿no es cierto? Y eso significa que una central que costó $2.400 millones se ha pagado en 2 años y medio. Eso no se logra con ninguna otra cosa. Entonces, básicamente, insisto, desarrollo hidroeléctrico intenso, tenemos muchísimos proyectos, y soporte térmico conocido y disponible rápidamente, como son, a mi juicio, los ciclos combinados, porque es lo más adecuado, es eficiente, utiliza gas, es relativamente amigable con el ambiente, y también se necesitan en nuestro sistema porque no podemos trabajar exclusivamente con unidades hidroeléctricas, ya que en los extremos de la red tendríamos problemas de caídas muy fuertes de voltaje, que son reactivos. Entonces, lugares como Esmeralda, Manta, Santa Elena, Pozorja, pueden ser, y Machala, son lugares adecuados para poner centrales de este tipo que soporten, además de soportar voltaje, puedan tranquilamente en los estiajes eh, soportar la generación del país. Eso es lo fundamental. Ahora, hay una generación que no se ha desarrollado y que ya debería haberse desarrollado, que es la geotermia. La geotermia es una belleza, eso es una maravilla, porque la geotermia es amigable con el medio ambiente, utiliza el calor generado en el interior de la Tierra, utiliza la caldera, está abajo, es una turbina de vapor, como cualquier turbina de vapor, que en lugar de tener una caldera quemando combustible, simplemente utiliza el calor de la tierra para calentar agua y producir vapor, lo cual mueve la turbina, ¿no? Tiene un altísimo factor de planta. El factor de planta básicamente está afectado exclusivamente por las necesidades de mantenimiento, que puede ser unas 3 semanas al año. Eso nos lleva a un factor de planta del 93, 94%. Es una maravilla. Y sin mayor impacto ambiental. De hecho, ya tenemos proyectos de geotermia que se han estudiado desde el año 2015, ya 2014, pero ya tenemos unos 9 años, ¿no? Y ya deberían haber estado desarrollándose, ¿no? Esperemos que alguien dé impulso hasta esta generación que es totalmente renovable y no convencional, ¿no? Sobre las otras, la solar, sí, hay que desarrollarla. Mi opinión es que esa debe ser una generación distribuida, debe estar en el interior del sistema de distribución, bajando pérdidas, reduciendo flujos en las líneas de su transmisión, y no deben, a mi juicio, haber centrales eh, fotovoltaicas de capacidades enormes, de 300 o 150 megavatios conectados directamente a nodos importantes del sistema de transmisión de 230 kV. No es esa el mejor uso para estas energías, ¿no? Deben promoverse mucho el uso de este tipo de soluciones en hogares, en comercios, en fábricas, galpones, etcétera, ¿no? Pero deben ser hechas por los privados, simplemente, ¿no? Deben ser hechas por las personas naturales o jurídicas eh, que las van a utilizar y que con eso van a reducir su planilla de pago a las empresas eléctricas. De proyectos que haga el Estado, las empresas eléctricas como tal, no soy muy amigo yo de eso, pero podrían haber hasta proyectos tipo 20, 30 megavatios conectados quizás en subestaciones de 69.000 voltios. Podría ser una solución. Hay algunos puntos que hemos visto en el perfil costanero nuestro, en Tugaduaja, por ejemplo, cerca de Gabao, hay condiciones adecuadas, ¿no?
Lo que no tiene ninguna condición adecuada es lo del aroma, ¿no? El aroma no tiene ningún sentido, eso tiene un factor de planta de creo que 13%, no sé si 3 o 16. Son factores de planta bajísimos. Es decir, la producción energética es muy pequeña, ¿no? Sin embargo, veo que hay unos proyectos que se han sacado a licitación y que los oferentes plantean valores de 5 o 6 centavos el kilovatio hora. Enhorabuena, que lo hagan, no tengo ningún inconveniente, ¿no? Pero yo creo que el apuntalamiento de nuestro sistema de generación debe ser las hidroeléctricas con un soporte térmico que en este momento debe ser de ciclos combinados y desarrollar lo más pronto posible geotermia, ¿no? Ahora, Giovanni hablaba el tema de la demanda. Nosotros necesitamos sustituir consumo de combustible, el colmo que el Ecuador, con este recurso hidroeléctrico tan grande, esté quemando diésel por millones de galones en las camaroneras e inclusive en el sector petrolero nororiental que no está conectado al sistema nacional de transmisión. Entonces es urgente la construcción de líneas de transmisión y subestaciones para llevar energía al sector camaronero, al sector petrolero, la zona nororiental, e inclusive ya a nivel de redes de distribución de 13.800 al campo, también a las plantaciones que están usando bombeos de agua con motores diésel, ¿no? En lugar de utilizar nuestras posibilidades de energía hidroeléctrica abundante, ¿no? Entonces, además de la expansión en generación, se necesita también una expansión en transmisión y su transmisión que va a llevar a un aumento muy grande de la demanda. Porque en definitiva yo diría que nuestra demanda, esta demanda máxima de 4.500 megavatios, que fue una demanda represada. Si yo meto el nororiente y las camaroneras, vos estás llegando a cerca de 7.000 megavatios, que yo creo que sería el verdadero horizonte nuestro. Entonces, en esta generación hidroeléctrica deben priorizarse los proyectos que están hacia el Pacífico, ¿no? Ahí está toda la cuenca del Guayabamba. En la cuenca del Guayabamba tenemos proyectos como Chontal, Palma Real, Tortugo. Creo que se han hecho algunas modificaciones al proyecto, a los proyectos iniciales, pero ahí hay una gran capacidad. Y otro proyecto que es extraordinario es el Río Santiago. El Río Santiago es un proyecto que se lo diseñó hasta 3.600 megavatios, con un factor de planta un poco bajo. Estaría un poco afectado por el estiaje porque uno de sus componentes es el río Namangosa, que es básicamente las aguas del Paute a otros ríos cercanos. Pero sin embargo, en su primera etapa, que se ha considerado 1.200 megavatios, tendría un factor de planta altísimo, de más del 80%. Es decir, que es una generación para todo el año. 1.200 megavatios, yo pensaría que podría ser 1.800 como primera etapa, ¿no? Entonces ese es un proyecto maravilloso que debería ya lanzarse. Están hechos estudios más o menos a un nivel digamos, un nivel no para construcción inmediata, pero sí para convocar constructores que hagan el diseño definitivo, ¿no? Eso en cuanto a la expansión. Si tienen alguna inquietud, estoy a la orden para responderles. Las fuentes de financiamiento para esta expansión, ¿cuáles son las perspectivas? A ver, ese es un punto importante. A ver, en principio digo de que todo buen proyecto se financia, porque va a encontrar los préstamos para hacerlo. Cuando se habla de que el Estado no tiene dinero y que tiene que recurrir a privados, esos privados también van a ir a una banca, y igual lo podría hacer el Estado, ¿no? Pero no importa, eso. Mi planteamiento es que los proyectos de generación deberían ser realizados o deberían estar al nombre de la SELEC, y la SELEC debería ser la proveedora de la energía, ¿no?
La SEDEC puede hacerlo por su cuenta con créditos que se pagan con el mismo, con el producto mismo, con la propia energía vendida a los usuarios. Bastaría tener plazos de 8, 10, 12 años para pagar los proyectos, ¿no? Se puede también, y yo he planteado de que la SELEC haga contratos de servicio de generación, también puede ser de transmisión, por los cuales un privado construya el proyecto, ¿no? Pero la energía se le entrega íntegramente a SELEC y en el contrato está el valor que debe recibir el privado por esa energía, ¿no? Ahí cabe la posibilidad de que sea solamente construcción y le entregue el proyecto, o inclusive puede operar. Si lo opera, también se le paga. Pero a mi juicio es mejor que en lugar de una concesión en la que este contratista, este concesionario construye algo, entrega energía al sistema nacional, tiene que estarle cobrando a todos la distribuidora del sistema nacional, ¿no? Y hace un contrato en definitiva con el Ministerio de Energía, que creo que no es el mejor ente para hacer contratos de este tipo. Es preferible que, bajo el mismo esquema, que se considera como concesión, pero lo haga con la empresa pública, entrega su energía a la empresa pública, la empresa pública le paga, ese valor es pasado obviamente a la tarifa y a las cuentas de la generadora que tiene que cobrarse la distribuidora, se la entrega. Y ese esquema no funciona en México. En México, la Comisión Federal de Electricidad es una gran generadora, tiene muchas centrales propias, pero también tiene centrales contratadas, tiene una gran cantidad de centrales contratadas. Y toda esta gente, privados, consiguen el financiamiento, hacen la obra y hacen un contrato con la CFE, le entregan la energía y reciben el valor que les corresponde, ¿no? Yo creo que ese es un esquema que puede funcionar perfectamente, ¿no? O sea, pueden mezclarse diferentes tipos de esquemas y permitir la participación privada, pero entregando la energía para que sea la empresa pública la que termine entregándole a los usuarios y no haciendo que este proveedor se tenga que relacionar directamente con la distribuidora u otros usuarios privados. Ese es un poco mi planteamiento sobre el tema de financiación, ¿no? Bien, ¿algún otro compañero tiene alguna otra inquietud? En todo caso, ingeniero Barredo, le dejamos en sus últimas expresiones para ir cerrando el programa. A ver, sí que un par de unas tres cositas medias institucionales, ¿no? Una, yo creo que las empresas públicas son de propiedad del Estado, pero no deben ser vistas como dependencia del gobierno. A mí me cae muy mal eso de que estén hasta en la papelería de las empresas públicas puesto el gobierno de turno, ¿no? Eh, y creo que deben tener alguna veeduría o participación a lo mejor en los directorios de gente de afuera del gobierno. Si debe estar el gobierno, pues también debe haber alguien de afuera que esté ahí. Puede ser la academia, puede ser los colegios de ingenieros. Eso, yo creo que es importante eso. Mi experiencia de los directorios, yo he tenido directorios de todo tipo, y los directorios en los que están exclusivamente funcionarios del mismo gobierno, no creo que son directores en los que no hay mayor discusión, en la que se recibe simplemente una consigna que la lleva el presidente y los otros dos están para aprobarla. No, yo creo que deben ser directores mucho más participativos, en lo que sean realmente expertos en el sector, que debatan, que ayuden, digamos, a que la gestión de la empresa sea mejor, ¿no? Por supuesto que tiene que estar el gobierno, yo creo que debe estar el ministro de electricidad, que yo creo que debe haber un ministerio de electricidad, eh, y creo que ellos deberían estar en el directorio, pero también es bueno que haya personas de otras
digamos, que no obedezcan exclusivamente al gobierno. Yo estuve en pleno un directorio del CONELEC, era del sector público, pero había un representante de los trabajadores, había un representante de las cámaras, de la producción, que estaban en minoría, pero opinaban y veían también lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, uno sentía que era un directorio en el que había que sostener las cosas y debatirlas, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante. Otra cosa importante, me parece que el SENACE, ¿no? Debe ser también una institución que no dependa exclusivamente de un ministerio como está ahora, sino como era antes. Y el SENACE hace su plan operativo a 2 años, tiene herramientas de planificación muy potentes, y pienso yo que el SENACE debería ser el plan maestro, en lugar de la agencia de regulación, que la agencia de regulación debe ser regulación, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Ese es otro tema. Concuerdo con algo que ya conversábamos hace un momento con Giovanni, en que las regulaciones con respecto a la comercialización deben ser modificadas radicalmente. Yo ahí tengo una postura, eh, no sé, sí que es muy radical, y es que la empresa eléctrica le cobra al usuario que usa su energía, ¿no? Yo les cuento, una vez una discusión con el entonces alcalde de Quevedo, porque le estábamos suministrando energía en la Venus del Río a personas que estaban supuestamente ilegalmente ahí. Entonces me dijo que cómo era posible que yo esté suministrando energía a personas que estaban ilegalmente, que no tenían título de propiedad. Le dije, señor alcalde, si no tiene título de propiedad, bótela, pero no bótela usted. Pero esas personas que están supuestamente ilegalmente ahí, están consumiendo energía, pues. Yo tengo que cobrar la energía que les vendo y les tengo que dar una cometida de buenas condiciones para que no se pongan con cablecitos pelados que se incendien y causan daños enormes a las viviendas y hasta a personas, hasta niños que se han muerto por incendios. Entonces, yo tengo que dar un servicio eléctrico en buenas condiciones. Si esas personas están ilegalmente ahí, vea usted la forma de sacarlas. Pero mientras estén consumiendo ahí, yo no voy a, a retirarles un servicio para que ellos se conecten ilegalmente, porque la electricidad es tan necesaria que todo el mundo se va a terminar conectando. Y por eso también le doy la razón a Giovanni cuando decía eso de estar lateando los medidores. Es una tomadura de pelo, ¿verdad? Vea, discúlpeme que a lo mejor me voy a pasar el tiempo, pero yo estuve en una finca y vi un señor que estaba molestísimo porque tenía una discusión ahí sobre la playa eléctrica que estaba muy alta, que le estaban cobrando unos valores y no sabía qué hacer. Y cuando un día lo visité y encontré que ya no tenía medidor, le dije, ¿qué hiciste? No, yo, ya, para que no moleste la empresa, saqué el medidor, cogí un martillo, lo hice pedacitos y lo enterré a 1 metro bajo tierra y se acabó. Y que vaya a la empresa para buscar su medidor. Entonces, eso es una tontería. O sea, uno tiene que pensar de que todas las personas van a necesitar el servicio eléctrico. Y no saco nada con quitarles el medidor. El medidor no es tampoco el elemento fundamental para llevar la energía eléctrica. El medidor es un instrumento de medida. Y yo creo inclusive que el medidor debería estar en los edificios, en todas partes, instalado permanentemente, ¿no? Simplemente bloqueado el servicio hasta que alguien desee conectarse. En el momento que alguien desea conectarse, se conecta y el medidor comienza a registrar energía y se acabó, ¿no? Y es preferible tener una cuenta por cobrar, ¿no? Porque no me paga el señor, pero yo estoy registrando la energía. Entonces, yo bajo pérdidas. Voy a tener problemas de recaudación. Es la segunda etapa. Pero mi primera etapa es eliminar las pérdidas. Y yo elimino las pérdidas cuando mido toda la energía que se entrega. Si yo, porque una persona no me pagó, le retiro el medidor, efectivamente no voy a ganar nada. Esa persona se va a conectar de alguna forma y simplemente lo que era no pago se va a convertir ahora en pérdida porque va a ser no registro, ¿no? Entonces, yo soy defensor de que primero se registre toda la energía
Y el problema de cobro es una segunda etapa que tenemos que afrontarla con otros métodos, ¿no? Ah, otra cosa. Me parece que esas regulaciones de exigir que el título de propiedad y que el dueño de casa sea una especie casi de garante de los pagos del otro, es una barbaridad. O sea, nos estamos dificultando la concesión de servicios. O sea, el servicio tiene que darse de la forma más inmediata, más sencilla posible. Si alguien me pide energía, se la entrego enseguida. Es decir, es como usted va a una cafetería, va al Sweet and Coffee, pide un café, se lo dan ahí, tómese y pague, no le están preguntando cuál es su cédula, su foto, que si tiene título de propiedad, si puede demostrar que el dinero que lleva es suyo. Simplemente, te quiero una taza de café, tome la taza de café y se acabó. Para mí la energía, quizás lo estoy diciendo de una forma muy sencilla, pero debe ser vista así. O sea, no sé qué opina. Gracias. Sí, sí, Eduardo, gracias. Quería acortar, ¿no? Un poco. Sí, efectivamente ya la regulación 2020 del ALCN con él, ya deberían revisarla, ¿no? Porque los tiempos han cambiado, sectores netamente peligrosos que ya caen en deuda, es muy difícil volverlos a contratar, como tú dices, ¿no? El peor escenario es que el Alconel exige dentro de su regulación que a los 90 días o los 3 meses vencido retira el servicio. Ellos se van a volver a conectar y volverlos a contratar es un calvario, porque la regulación nos exige un menú de documentos. El cliente se termina asustando y dice, pero yo no tengo esto, cuando debería haber un documento único que es el contrato de servicio, un acuerdo entre partes, cédula, documentos varios, pero no debían títulos de registro de propiedad, como tú dices, actualizados, escrituras, de pronto son familiares, es terrible, es terrible. El otro tema que también, Eduardo, que de pronto podemos tocar en una segunda reunión, es el tema de las deudas con las empresas públicas, ¿no? Cómo las distribuidoras también están llevando ese tema y un poco más a la quiebra. En caso de tener ya la deuda con las empresas de agua potable, los sistemas de bombeo o sociedades mancomunadas, que también hay por acá en Manabí. Entiendo que por allá por Guaya de los Ríos también tienen que haber sociedades mancomunadas y Esmeralda, que se unen los GAC y administran ciertas empresas, sistemas de bombeo, son deudas que bordean más de los 100 millones de dólares, ¿no? Este es un tema que ya a nivel de ministerio ya debería sincerizarse y empezar con los cruces de cuentas, ¿no? Porque eso también está matando bastante al sector eléctrico, el tema de las deudas entre las mismas empresas públicas, ¿no? Es un chiste que Petroecuador le debe a CENEL y CENEL le debe a Petroecuador, cuando tranquilamente puede haber un cruce de deuda, ¿no? Con el tema acá en el tema de la refinería, ¿no? La refinería, el sistema de la refinería de bombeo distribuye agua a varios cantones, a Montecristi, a Jaramijó, a Manta, y la refinería es uno de los grandes deudores actualmente de CENEL, ¿no? Y la refinería, la propiedad de la refinería la administra actualmente Petroecuador, ¿no? Son temas que ahí quedan ahí sueltos, Eduardo, y sería importante el tema de distribución y comercialización y en una segunda oportunidad tratarlo, ¿no? Son temas muy interesantes que el foro debe empezar a tomar, ¿no? Otro tema también quisiera ver, la oportunidad que hay también en tema de estrategia, ¿no? Ahorita vi que Víctor ya está posicionando un poquito el tema de la, creo que era economía popular solidaria, creo que era un organismo, ¿no? Algo parecido hay acá en Manabí, que lo administra la prefectura, ¿no? Y en las reuniones que hemos tenido con ellos, nosotros hemos dicho que socialicen los proyectos sociales de riego, agrícolas, porque muchas veces ellos consiguen el financiamiento, pero no tienen la energía. Ese ha sido uno de los problemas históricos que ha habido, ¿no? Y justamente, muy posiblemente le pase a la prefectura de Guaya, ¿no? Que pronto consigan los fondos, todas esas cuestiones, pero la distribución es un tema que le va a quedar allí, ¿no? Porque si necesitan bombear agua y no tienen la demanda necesaria y no hay la red de distribución en el sector, ahí son las amenazas para que los proyectos no sean rentables en el corto plazo, porque acá en Manaví justamente estas comunidades nos explicaban que ellos hicieron un convenio con Supermaxi para poder distribuir sus productos agrícolas, pero se toparon con la piedra inmensa de que no teníamos nosotros proyectados, al menos este año 2024-2025, proyectos de distribución, ¿no? Pero
justamente eso trata, iniciar y ir trabajando, ¿no? Son temas, Eduardo, que es importante irlos tomando y considerando en las próximas reuniones de Ya, este oye, tema. una cosa, yo creo que es el Ujú. organismo de regulación fija tarifas y lleva un control de la calidad del servicio y llama la atención y pone sanciones si se está incumpliendo, porque su función principal es proteger al consumidor. Claro, Pero la función del Arconel para mí no es estar en la administración de la empresa, viendo si la empresa debe a los 3 meses retirarle o no el servicio. Eso es un problema de la empresa. Son las empresas las que eh, deben gestionar en la mejor forma el tema de pérdidas y el tema de recaudación, ¿no? Entonces, yo veo que hay una intromisión excesiva. Cada vez que se crea un organismo, se crea, bueno, es necesario tener un organismo regulador y comienza a crecer y a convertirse en un monstruo que quiere regular todo. Yo quiero hacer un comentario aquí sobre el tema del CERCOP. Cuando nació el CERCOP, yo fui, lo aplaudí, bueno, era ICOP en esa época primero, porque dije, qué bien que se transparente la información y que el transformador que compró en Esmeralda en $5,000 salga en la lista para que se vea si el dólar lo está catalogado. comprando en 2.000 o en 20.000 y qué es lo que está pasando en una u otra. Y se pueden hacer comparaciones, se transparente toda la información. Yo creo que es un tema importante para combatir la corrupción, ¿no? Pero poco a poco, este organismo que supuestamente era un portal, se dedica a elaborar una cantidad de normas y reglas para las adquisiciones que las hacen inclusive muy complicadas, no conocen eh, cómo funcionan cada uno de los sectores. Seguramente no es lo mismo hacer las compras para hospitales que hacer las compras de combustible Sectores Petroecuador estratégicos, sectores y vender estratégicos. energía o comprar transformadores en la distribuidora, ¿no? Cada uno sabe cómo lo hace. Nosotros hemos tenido procesos de adquisiciones antes que surgieran las normas del CERCOP muy, muy bien hechos. O sea, ustedes recuerdan que en el año 2008, pues el plan este de reducción de pérdidas, se compraron capacitores, transformadores, medidores, conductores, un proceso que lo hicimos entre varias empresas asociadas. Nadie se quejó, todo el mundo fue súper transparente y lo hicimos con ingenieros y técnicos, economistas, abogados de las propias empresas reunidos hasta mucho tiempo y definir pliegos adecuados. Pero veo yo las barbaridades que salen del CERCOP, barbaridades, y que les imponen y llevamos a procesos que quedan desiertos por falta de proponentes o procesos de subastas inversas en los que se manipulan los sistemas informáticos y es un desastre. Pues. Entonces yo creo que hay que llamar al CERCOP otra vez a que se quede en su papel de difusor. Puede quizás ser un organismo que vigile que las empresas cumplan una ley de compras públicas, que eso sí debe existir. O sea, debe haber una ley de compras públicas y cada empresa pública debe elaborar un reglamento de compras de la empresa que esté concordante con lo que dice la ley. El CERCOP podría quizás controlar si hay algún incumplimiento, recibir alguna denuncia, pero no estar emitiendo normas. Eso me parece que es una barbaridad, a mi juicio. Y así algunas otras cosas en la institucionalidad del sector eléctrico, ¿no? Pero he Claro. llamado la atención sobre esto. Ya no quiero hablar Ujú. de la EMCO porque Gracias. felizmente ya la cerraron, pero ese era otro de las cosas que consideraba que era también una barbaridad la existencia de la EMCO, ¿no? Y ya está en proceso de cierre esa cosa, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que hay muchísimos temas sobre institucionalidad, pero yo mencionaba el tema del SENACE, el tema de las normativas en las que coincido con Giovanni del organismo de regulación, el tema de los directorios de las empresas públicas, que deben ser más abiertos, y el tema de compras públicas, por mencionar algunas cosas, ¿no? Que yo creo que nos ayudarían a mejorar la gestión del sector público, ¿no?
Bien, en realidad el país está en emergencia y sus instituciones, por supuesto. Y en esa situación, lo que el país necesita es justamente considerar estas propuestas para dar soluciones ya, que eviten la prolongación y agravamiento de la situación de déficit de energía eléctrica. Muchísimas gracias, ingeniero Barredo. Este ha sido una programación de Construyendo Futuro. Nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, que tengan una muy buena noche.